¿Puede producirse un cambio real en Cuba si una parte del exilio y de las nuevas generaciones está esperando que Washington haga el trabajo que corresponde también a los cubanos? Es una inquietud que tengo, Heidi, y con esto quiero comenzar el programa. ¿Está haciendo el cubano, con todo el respeto, yo que soy venezolano, lo suficiente o le está dejando y delegando la responsabilidad solo a la administración Trump? Bienvenida. Oye, mira, gracias por la invitación. Mira, la pregunta está súper interesante. Y es interesante porque sí, yo creo que los cubanos están haciendo, sí están haciendo. Mira, yo te puedo decir que el año pasado, en el 2025, y lo anoté aquí, hubo 11.268 protestas en Cuba solamente en el 2025. En lo que vamos de año, estamos viendo que los cubanos están saliendo a la calle, que los cubanos están protestando, pero también hay una realidad que está viviendo el cubano día a día. Y es que mientras la administración, de esta administración está sancionando a Gaesa, está sancionando a todo este conglomerado militar, pues esa presión que está haciendo la administración de los Estados Unidos contra la dictadura de La Habana. La dictadura de La Habana la está ejerciendo como un control social, que es lo que siempre ha hecho, a el pueblo de Cuba. Entonces, lógicamente, no tienen los cubanos corriente en Cuba porque realmente no hay petróleo, o no tienen corriente los cubanos en Cuba porque la dictadura no tiene la voluntad de que ellos tengan corriente, porque es una manera también de controlar a la sociedad cubana. Y eso es una pregunta que está arriba del tintero, porque fíjate que el año pasado Cuba recibió 4.700 millones de barriles de petróleo y la isla estaba en apagón. Y Ujú. en el verano justamente los cubanos estaban pasando apagón, mosquitos, chikungunya, dengue, virus que estaban ahí dentro de la isla. Entonces, este año se culpa, discúlpame porque estaba un poco acatarrada en estos días, este Tranquila. año se trata de culpar a esta administración porque es la responsable por las sanciones de que en Cuba no, los cubanos la estén pasando mal. No, los cubanos la están pasando mal por culpa de la dictadura de La Habana. Entonces, claro, eh, ¿cómo tú puedes sacar, o sea, cómo tú puedes lograr una explosión social desde Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí? Primero tienes que tener comunicación. La tienen literalmente cortada ante la falta de electricidad en el país. Evidentemente, las comunicaciones también tienen dificultad. Ya ahí tienes el primer factor por lo cual no puede existir una explosión social espontánea que se pueda salir como fue ese glorioso 11 de julio. Entonces, después tienes a las personas en Cuba viviendo en están teniendo daños psicológicos. Daño psicológico precisamente porque si yo te pongo la corriente a las 3 de la mañana, hoy, mañana, te pongo 3 horitas de corriente a las 5 de la tarde. Pasado mañana te voy a poner 2 horitas de corriente a las 12 del día. Tú no tienes un horario para planificarte, tú no tienes un horario para organizarte, tú tienes que estar envuelto en el día a día y eso te va afectando psicológicamente y las personas están viviendo hoy en día en Cuba bajo un estrés permanente y constante. Es un holocausto lo que está viviendo la isla. De hecho, nosotros estamos lanzando un hashtag en Twitter, holocausto castrista, porque esto es lo que está provocando la dictadura. Entonces, yo creo que el pueblo, y para contestar ya tu pregunta, que la amplié demasiado, está, sí, quiere, lo está demostrando, lo ha demostrado no solamente este año, lo ha demostrado el año pasado, el antes pasado, y todos los años demuestra su inconformidad, pero lamentablemente el control social y la presión y la estructura militar que existe ahí adentro, pues evidentemente no da la posibilidad para que esto suceda como debería suceder. Fíjate, quiero hablar ahora también, y es cierto, es un holocausto que ojalá termine y se le ponga fin, ¿no? Y esperemos la anuencia de esta administración. Ya vamos a hablar de lo que seguimos esperando del presidente Donald Trump. Quiero hablarte del tema de esta nueva generación o de las últimas generaciones, 11J, tú lo has mencionado, los jóvenes que salieron después de las protestas, la nueva migración, San Isidro.
de donde viene, por cierto, Luis Manuel Otero Alcántara. Su presencia aquí en el sur de la Florida, y ahora creo que Carolina Barrero, cuando me meto en las redes sociales a chequear, yo sigo mucho a influencers, personas que hablan del tema, que son puntuales y muy buenos, entre ellos tú, así te conocí. Veo que hay un choque generacional entre un exilio histórico que yo, mi cobertura como periodista en los 17, 18 años que llevo viviendo fuera de mi país natal y aquí en el sur de la Florida, siempre lo había notado, pero ahora lo veo más radical. ¿Qué ocurrió con esa generación, Heidi, que parecía destinada a encabezar el postcastrismo? Mira, el exilio histórico, cuando tú hablas del exilio histórico, estás hablando de los plantados y las plantadas. El exilio histórico vivió el capitalismo. El exilio histórico vivió la democracia en Cuba. Estas nuevas generaciones que tú me acabas de mencionar, como yo, estas generaciones, somos de la generación de la dictadura, de la generación de la revolución, donde hay un daño antropológico brutal. Las personas cuando salen de Cuba salen dañadas. No conoces la libertad. Tú empiezas a conocer la libertad y empiezas a experimentar la libertad después que tú sales de Cuba. Ese daño está ahí. Y eso es un proceso que se tiene que vivir. Lo que pasa es que a veces yo siempre digo que si tú no sabes de dónde vienes, tú no sabes hacia dónde vas. Y la pregunta sería para mí, y es la pregunta que nos hacemos muchas veces cuando hacemos nuestros debates, ¿cuál es la Cuba que tú ves ahí enfrente? ¿Cuál es la Cuba que está ahí enfrente? Yo creo que la Cuba que está ahí enfrente, y fíjate, y me voy a atrever a decir esto, está más representada, lamentablemente, está más representada por estas personas que tú mencionaste por personas de derecha, como nosotros, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque los cubanos en Cuba no saben ni de derecha ni de izquierda. Hay un daño que está ahí, hay un daño ideológico que está ahí y que forma parte de esa reconstrucción que hay que hacer en Cuba. Forma parte de esa reconstrucción que hay que hacer en Cuba y es evidente. Entonces, no creo que haya un choque. Fíjate que yo creo que el exilio histórico, cuando yo te hablo del exilio histórico, yo no te estoy hablando de la gente que se para delante de un teléfono a decir cuatro cosas como yo. Yo te estoy hablando de gente que fue preso político, de personas que se enfrentaron a la dictadura, de personas que se plantaron en la prisión. Ese es el verdadero exilio histórico. El exilio histórico, si tú puedes ver cuál es su comportamiento, el exilio histórico entiende los cambios generacionales, de hecho lo ha vivido y lo ha sufrido en el exilio, ha tenido que ver cómo en diferentes administraciones los cubanos que han llegado a los Estados Unidos han ido, han viajado a Cuba, han entrado, han salido, o sea, y el exilio histórico no ha cambiado, ha seguido siendo el mismo, porque sabe que esto forma parte de ese trabajo ideológico que ha hecho la dictadura por 67 años y que es un proceso y que esa es la Cuba que ellos ven ahí enfrente con la que hay que trabajar el día que Cuba sea libre. Ahora, fíjate, gracias por la sinceridad, Heidi, porque me permite también tener una mejor visión de esta fotografía. Eh, Estamos esperando a Trump. En Venezuela comenzó un cambio, hablaremos en los últimos minutos del tema de Venezuela. Me interesa siempre escuchar tu lectura. Los cubanos tienen una mejor que la de nosotros, porque ustedes tienen 70 años y la risa es nerviosa porque esto no es de competencia. Realmente no debimos haber vivido ni un solo día con esta bota militar de este castrismo o este castrochavismo, como lo llamo yo. La administración Trump, Heidi, sí está aumentando considerablemente la presión. Escuchamos recientemente al secretario de Estado Marco Rubio decir que Washington continuará utilizando sus herramientas contra el régimen cubano y reclamando reformas reales. Pero Rubio también ha pedido paciencia. En julio describió el asunto cubano como un proceso, no como algo que necesariamente vaya a resolverse inmediatamente. Entonces, te voy a hacer una pregunta, no sé si tiene una respuesta corta para ti, pero ¿y si Trump no lo hace? Esto es un tema que no muchos están hablando. Y si Trump no lo hace, ¿qué crees que pasará? Mira, yo digo que lo último que se pierde son las esperanzas. Yo no te puedo hacer una respuesta corta.
Yo creo que estamos, lo último que pierde el ser humano es la esperanza. Y yo creo que esta administración, a pesar de que existen opiniones diferentes, ¿no? Tiene la voluntad política que no han tenido otras administraciones. Lo que pasa es que lo que se ha construido por 67 años, y no solamente dentro de Cuba, lo que se ha construido inclusive en los Estados Unidos, porque tenemos a el DCA, ¿verdad? Tenemos al DCA, que déjame leerlo, porque yo la sigla, el DCA es los socialistas demócratas en los Estados Unidos. Ese es el DCA. Lo tenemos aquí y lo estamos viendo en las votaciones que se hicieron ayer. En Miami-Dade, sobre todo azul, por ejemplo. Entonces, ha costado 67 años y queremos que en un año y medio, en 2 años, se tome una decisión con el tema Cuba. Y la pregunta es, eh, yo reflexiono y yo digo, cuando Marco Rubio dice hay que tener paciencia, bueno, porque primero está la presión psicológica, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Desmantelar Gaesa, presionar a Gaesa, la presión psicológica. Si Trump no lo hace, mira, yo creo que o viene, aspiro a que en el 2028 venga de nuevo el Partido Republicano y no se pierda la esperanza de una Cuba libre. Y de lo contrario, si viniese el Partido Demócrata, yo soy responsable de decirte esto. Yo lo digo por mí, apaguemos los teléfonos que no tenemos nada más que hacer. Porque hay, ¿cómo explicarte? Hay el Partido Demócrata, la izquierda radical que está en los Estados Unidos trabajando dentro del Partido Demócrata, 50 congresistas demócratas más legisladores presionando, la comunidad internacional presionando a esta administración, porque la dictadura sabe muy bien victimizarse, porque es lo que ha hecho siempre, victimizarse y culpar a los Estados Unidos de lo que ellos sí son responsables, porque el verdadero bloqueo está dentro de Cuba, de la dictadura hacia el pueblo. Entonces, si no pasa nada y no llegara el Partido Republicano en el 2028, bueno, pues mi consejo es, mira, apaguen los teléfonos, pero yo no voy a perder las esperanzas. Y confío en esta administración, te lo digo así con toda sinceridad. Confío en esta administración.